Hola, ¿cómo están? Manu Ventura les saluda nuevamente. Bienvenidos a su espacio Conversando con Manu. Y en esta segunda parte, en esta segunda sección, vamos a responder un poco o aclarar un poco sobre el artículo que escribí sobre capítulo 1 y 2 de Mateo, capítulo 1 y 2 de Lucas, en la cual la mayoría de los estudiosos coinciden en que estos textos son añadidos en forma tardía, posiblemente a mediados del siglo II, final del siglo II. En realidad en ese punto no se ponen de acuerdo los estudiosos. ¿A qué iba? Que revisando la ley mosaica, revisando las costumbres del siglo I, la transmisión de la tribu y la transmisión de la paternidad y del derecho a ser del pueblo de Israel era transmitido por el padre biológico, ojo, padre biológico. Porque en el judaísmo el concepto semen, que es traducido normalmente como descendencia, pero en el original dice semen, porque para el mundo antiguo esa era una palabra muy importante. Es decir, la convicción que ellos tenían es que el hombre era el que transmitía lo que hoy día llamamos o conocemos como genética, a través del semen, ¿no? Entonces inoculaba a la esposa, a la dama, y ésta concebía y daba a luz un hijo, pero ese hijo tenía que ser una descendencia biológica. Y esto nace en el libro de Génesis, cuando viene la promesa de Dios, y en el texto en hebreo dice que aquellos que son de tu descendencia de semen, es decir, tu descendencia directa, tu descendencia biológica. Entonces, de acuerdo a la ley de Moisés, como lo mencioné en el artículo, la única forma en la cual se transmite la nacionalidad y se transmite la tribu es a través del padre. La madre no da la ciudadanía, no da el derecho a ser judío, no da el derecho a la tribu. Quien lo da es el padre. Entonces, de acuerdo a la ley mosaica vigente en el primer siglo, porque ojo, tenemos que analizar esto según el contexto del siglo I. No podemos hacer un análisis y decir, hoy en día, entonces sí, la madre, porque hoy en día sí es así, la madre judía transmite tanto la nacionalidad como la tribu. Pero en el mundo antiguo no era así. Entonces yo no puedo tomar algo que es válido el día de hoy y aplicarlo al mundo antiguo. Yo tengo que analizarlo cómo está en el mundo antiguo. ¿A qué va todo ese tema? De que de acuerdo a la ley mosaica, de acuerdo a todo lo que yo explico en el artículo, entonces si Jesús no es hijo biológico de José, por ende no es de la tribu de Judá y tampoco es del semen de David. Porque ese concepto semen en el mundo antiguo era clave para entender el desarrollo de la genealogía. Por eso, en la discusión, si ustedes leen capítulo en Juan, me parece que es capítulo 8, no estoy muy seguro, donde Jesús está discutiendo con los fariseos y los fariseos le dicen, nosotros somos linaje de Abraham, pero ojo que la traducción correcta sería nosotros somos semen de Abraham, mientras que tú, le reclaman a Jesús, tú eres hijo de la prostitución. ¿Por qué? Porque existía este concepto de que Jesús no era hijo de José. Entonces ahí nace esa discusión. Y para el mundo antiguo, para el siglo I, ese es un tema clave y fundamental. Si nosotros afirmamos que Jesús es el hijo del Espíritu Santo, por ende no es un hijo biológico de José, Jesús es un goy, que es un mestizo, que es un gentil. Por ende no puede ser de la tribu Judá, por ende no puede ser del linaje de David, por ende no puede ser nada de lo que se afirma. Entonces, el artículo a eso, a hacer pensar qué pasó. Ahora, ¿por qué? También lo digo en el artículo y lo he explicado muchas veces. Para el judío, el Mesías no tenía que nacer de una virgen. Para el judío no, ese no era el problema. Para el judío, el Mesías tendría que tener papá y mamá biológico. Durante su desarrollo, Dios escogería ese Mesías y lo ungiría. De ahí viene la palabra Mesías, ungido. Lo ungiría con poderes extraordinarios, pero tendría papá y mamá. Y ese es el concepto judío.
Y esa es la razón por la cual Pablo, siendo judío, nunca hace mención del nacimiento virginal. ¿No se han dado cuenta de ese detalle? Pablo escribe, digamos, entre Pablo y sus discípulos escriben que el 70% del Nuevo Testamento, y jamás, de los jamases, hace mención a un nacimiento virginal. Ni tampoco que es condición para que sea Mesías. ¿Me entienden? Entonces, para el judío, ese no es el problema. O sea, para ellos no es ningún problema. Para Pedro no es ningún problema. Pedro lo declara a Jesús su Mesías en el libro de Mateo, y en ningún momento vas a encontrar a Pedro diciendo que Jesús es hijo del Espíritu Santo, o que su madre es virgen, o que Mateo le diga algo similar. Jamás. No lo vas a encontrar en ninguna parte. Porque para el judío ese no es el problema. Para el judío eso no es problema. ¿Saben para quién es problema? Para los que vienen después, para los que vienen ya en el siglo II, para los griegos, para los que se empiezan a incorporar a la iglesia, y para ellos ese concepto de que como que Mesías hijo de biológico, no puede ser. O sea, acá tiene que haber algo, y por eso es que ese nacimiento virginal se considera insertado hacia mediados o hacia fines del siglo II. Según todos los estudiosos, por ejemplo, Mateo capítulo 3, es Lucas capítulo 3, empieza en el 15º año, y todos los estudiosos del mundo antiguo dicen que esa era la forma correcta en la cual se iniciaba un texto, una narración. Pero eso está en el capítulo 3. Eso quiere decir que el capítulo 1 y el capítulo 2 son un añadido posterior. En función de la ley mosaica y todo lo que acabo de explicar, es que se considera que si Jesús naciera de una virgen, de acuerdo a la ley vigente en el siglo I, en el momento que nació Jesús, en el momento que vivió Jesús, hubiera sido considerado un goy, hubiera sido considerado un hijo de la prostitución, no sería judío, no sería del linaje de David, ni tampoco sería o podría ser un Mesías. Eso lo explico en el artículo. A varios les ha causado un cortocircuito en la cabeza, pero es que es importante que nosotros analicemos eso, porque nosotros estamos sustentando muchas cosas en función de lo que nos dijeron y nos enseñaron, y a nadie se le ocurrió revisar estos detalles, porque lo hemos heredado de la Iglesia Católica, porque, dicho sea de paso, después de la famosa reforma de Lutero, a nadie se le ocurrió revisar toda la teología de atrás. O sea, siguieron construyendo sobre Agustín de Hipona, sobre todos los desastres que hizo Jerónimo de Estridón en las traducciones de la Vulgata Latina. Todo siguió tal cual. O sea, seguimos siendo la misma raza, la misma raíz católica de la Edad Media. Exactamente la misma. Lo mismo. Con algunos detalles que no tenemos imágenes en los templos y cosas por el estilo, pero ahora tenemos jerarquías eclesiásticas rígidas, y si el pastor no está, nadie puede bautizar, y si el pastor no está, no lo pueden casar, y si el pastor no está, nadie puede recibir consejería. ¿Y dónde está eso en la Biblia? En la Biblia hay una comunidad en la cual todos hacen de todo. Algunos tienen dones más específicos, pero no hay una jerarquía eclesiástica. No existe. En la iglesia, de hecho, los apóstoles, no existe jerarquía eclesiástica. No hay. Son los ancianos, es decir, los que tienen más tiempo en la fe, los que se encargan. Pero no hay una jerarquía eclesiástica. Bueno, eso como para ir pensando. Entonces, regresando a nuestro tema, el artículo lo que busca es hacer pensar sobre estos detalles que son importantes. Porque no podemos pasarlos por alto. Porque son importantes. Y esa es una de las tantas razones por las cuales un judío instruido se ríe del cristiano. Que no entiende ni papa. O sea, no se da cuenta de que la estructura judía del siglo I es muy distinta a lo que se enseña en la iglesia. O sea, el cristianismo del siglo I es abismalmente distinto al cristianismo de hoy en día. Y como digo, porque a nadie se toma la molestia de revisar las cosas. Simplemente somos tradicionalistas. Me lo enseñaron así, así lo enseño, y nadie piensa.
Este parece el mundo de los que nadie piensa, nadie razona y el que pregunta lo votamos, porque es incómodo. Bueno, ahí lo dejo. Esa es la razón por la cual se hizo ese artículo. Busca hacer pensar y meditar sobre ese punto de que el capítulo 1 y 2 de Mateo, tanto como el capítulo 1 y 2 de Lucas, son añadidos posteriores porque ese detalle de la legitimidad de Jesús ante el mundo judío, bajo la ley mosaica, vigente en el siglo I, cuando Jesús nace y cuando Jesús predica, son claves para poder definir su valor como Mesías. Entonces, a investigar, a pensar y a meditar. Los dejo ahí, y me imagino con mucho más preguntas que respuestas. Nos vemos en la próxima. Bye bye.